Continuamos con las disertaciones, continuamos con las ponencias de la mañana de hoy y vamos a la siguiente: resultados en el primer año de uso de protocolos de IATF sin sales de estradiol en Uruguay, a cargo del doctor Guillermo de Nava. Vamos a presentarlo, es médico veterinario, ustedes ya lo conocen, pero egresado de la Universidad de la República en el año 1991, obtuvo su maestría en Massey, en Nueva Zelanda, con honores de primera clase en el año 1994, realizó entrenamientos en reproducción animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, en el año 1989, en la compañía Livestock de Nueva Zelanda en el año 1993, en INIA de Madrid, España, en el 2002, y en el Instituto de Investigación del INTA en Balcarce, en Argentina, en el año 2003. Ha desarrollado y validado programas de inseminación a tiempo fijo en diferentes categorías y ha escrito un libro sobre el tema publicado por la editorial Agropecuaria Hemisferio Sur en el año 2013. Tiene más de una veintena de trabajos de investigación publicados sobre distintos aspectos de reproducción bovina, ha desarrollado, implementado y publicado resultados de programas de manejo reproductivo controlado para establecimientos lecheros y también de cría. Ha sido convocado a hacer presentaciones de conferencias por organizaciones, lógicamente, aquí en nuestro país, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Nueva Zelanda y en Australia. Integró la Comisión de Reproducción Animal de la Sociedad de Medicina Veterinaria durante varios años. Se desempeña en el ejercicio liberal dirigiendo programas sanitarios de mejoramiento genético y reproductivo en establecimientos de carne y de leche aquí en nuestro país. Ha integrado equipos de asesoramiento técnico en estancias y establecimientos ganaderos. En el marco de esta actividad profesional llevó a cabo más de 800.000 evaluaciones genitales, incluidos diagnósticos de gestación, desde el 2002 hasta la fecha, e instrumentó en los últimos 19 años más de 640 programas de inseminación a tiempo fijo, en los que se sirvieron más de 164.000 hembras bovinas. Es docente honorario del programa de posgrados de la Facultad de Veterinaria de Uruguay, ha sido cotutor de tesis de grado y de posgrado de las Facultades de Veterinaria y Agronomía de la Universidad de la República e integra la Academia Nacional de Veterinaria desde el año 2020. Es salteño, hincha de Nacional, y lo invitamos aquí entonces a esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo, por la presentación. Quiero agradecer especialmente a Fatro, a todo el equipo, particularmente a don Arnaldo, a quien conocemos desde hace muchísimos años, también al doctor Agustín Bertuzzi por esta invitación, y a todo el equipo. Y que es cierto, es aquello de que las empresas las integran las personas. Este es un ejemplo, las empresas las hacen las personas, y este es un claro ejemplo de ello por el equipo que lo felicito a Arnaldo, que ha formado, porque verdaderamente es un lujo la gente que tienen trabajando con ustedes. Particularmente agradecido por permitirme presentar un tema que a mí me apasiona. Yo creo que hay un impacto increíble de la inseminación a tiempo fijo en los predios, particularmente en los rodeos de cría. Nosotros hemos medido impacto en el peso de los terneros al destete, que van de más de 13 kilos en el caso de las vaquillonas, que son inseminadas, o sea, incremento en peso al destete, y más de 18 kilos para el caso de la vaca con cría al pie. Son pesos que se midieron tratando de aislar la genética, o sea, simplemente por aumentar la concentración de preñeces en el establecimiento. Y eso ha llevado, en los análisis económicos, particularmente en los presupuestos parciales, a que el retorno económico por instrumentar programas de inseminación a tiempo fijo se han ido incrementando en el tiempo, y según nuestros últimos análisis, que lo hicimos apenas hace unas semanas atrás, en vaquillonas tenemos un retorno de más de $22, y para el caso de la vaca con cría al pie es de $32 por animal inseminado. Que no nos escuche don Arnaldo, pero esto ha ido aumentando, porque en definitiva el incremento en el precio de los hormonales no ha sido tan importante, o se han mantenido en comparación con los precios que han tenido la hacienda, particularmente los terneros. Así que concentrar terneros en cabeza significa, sin duda, un mayor impacto económico en el rodeo. Por consiguiente,
se trata de una tecnología que nosotros ya hemos estructurado desde hace muchos años en el manejo reproductivo controlado en establecimientos ganaderos. Entonces, con este marco, nosotros hemos planteado esta presentación de esta manera. Primero, me gustaría compartir con ustedes los resultados que hemos obtenido, que veníamos obteniendo hasta el momento en que se concreta en Uruguay la suspensión de sales de estradiol en programas reproductivos. Vamos a compartir algunos ensayos de resultados que hemos obtenido, particularmente en el 2020, cuando todavía podíamos usar sales de estradiol y comparándolo con las alternativas, para finalmente compartir con ustedes lo que aconteció en la primer zafra sin estradiol, que fue el 2021, en donde pudimos llevar a cabo 53 programas con más de 16.000 vientres. Les quiero mostrar qué fue lo que aconteció en esos programas. Mucho de lo que hemos hecho hasta la prohibición está representado en este libro que logramos publicar en el 2013, que habla precisamente de los protocolos y fundamentalmente de todos los factores que nos parecía a nosotros influyen en los resultados de los programas de inseminación a tiempo fijo. Básicamente, nosotros por más de 2 décadas hemos utilizado un protocolo que llamamos arbitrariamente convencional, que consiste en tener los dispositivos durante 7 días. Este protocolo convencional, nosotros por practicidad sacamos los dispositivos en la tarde del día 7, damos GNRH a las 48 horas del retiro, también en la tarde, para lograr inseminar a la mañana del día 10. O sea, que nosotros tradicionalmente, para sincronizar o inducir la ovulación, siempre usamos GNRH desde hace más de 2 décadas. El problema para nosotros se nos presentó con la colocación, en el momento de la colocación de los dispositivos para manejar la emergencia de la nueva onda folicular, no en vacas lecheras, donde en vacas lecheras, como ustedes pueden ver, también usamos GNRH, o sea, es un protocolo que totalmente prescinde de las sales de estradiol, y vamos a explicar por qué. Pero el problema más grande se da en vaquillonas y en vacas con cría al pie, en donde sí usábamos sales de estradiol para promover la emergencia de una nueva onda folicular en los programas de inseminación a tiempo fijo. Ese es el protocolo convencional. Teníamos una variación que le llamamos arbitrariamente el protocolo alternativo. En este protocolo hacemos también el retiro al día 7, pero lo hacemos en la mañana, y la única diferencia entre el protocolo convencional y este que llamamos alternativo es que la inseminación la hacemos a la tarde, a la tarde del día 9, más o menos 56, 57 horas, 58 horas del retiro, y la asociamos con la GNRH, o sea, tiene una traída menos a las mangas en este protocolo. También, el problema de este protocolo es que para vaquillonas y vacas con cría al pie, ganado de carne, usamos sales de estradiol para sincronizar al momento de la colocación del dispositivo, para sincronizar la nueva onda folicular. Así que detengámonos un poco en el protocolo que usamos en vacas lecheras, en donde, como ustedes pueden ver aquí, prescindimos de sales de estradiol. Para arribar al uso de este protocolo, fue muy importante este ensayo que publicamos en el año 2000 en el Congreso Mundial de Pediatría, en el que básicamente al protocolo ZINC, que quizás ustedes lo sepan, es simplemente la combinación de GNRH, prostaglandina, GNRH, lo que hicimos con el doctor Cabestany en un tambo en el departamento de Salto fue agregarle a ese protocolo ZINC un progestágeno, que fue 350 miligramos de acetato de medroxiprogesterona, y lo que vimos en este ensayo es que realmente las tasas de preñez a la IATF mejoraban notablemente, en lo que, hasta donde yo puedo decir, fue el primer reporte, por lo menos que yo conozco, en donde si le agregamos una fuente de progesterona al protocolo ZINC, la primera GNRH y la prostaglandina, mejorábamos la tasa de preñez. Incluso en este ensayo, las tasas de preñez que logramos a la IATF con nuestro programa, con el protocolo ZINC más progestágeno, eran incluso hasta mejores que las tasas de concepción que se lograron en ese establecimiento durante el momento en que transcurrió nuestro programa reproductivo. Ese fue un ensayo muy importante. Hubo otro ensayo realmente muy importante para nosotros,
que es este que está aquí. Básicamente lo que muestra en un diseño 2x2 factorial es qué aconteció con vaquillona solando o con vacas en lactación cuando dimos a la colocación del dispositivo o GnRH o benzoato de estradiol. Y lo que se ve allí es una interacción entre la hormona y la categoría. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de preñez en la vaca lactando, ciclando, bajó cuando dimos benzoato de estradiol a la colocación del dispositivo, que también era una esponja con 350 miligramos de acetato de medroxiprogesterona. Estamos hablando de antes del año 2000, o sea, hace muchos años. Un dispositivo en aquel momento valía, don Armato, $13. O sea que teníamos que recurrir a esto para poder hacer nuestros ensayos. Y miren lo que aconteció con la vaquillona. Sustituir benzoato de estradiol por GnRH por benzoato de estradiol. En el caso de la vaquillona fue mejor que la vaca lactando. Razón por la cual, después de testearlo 2 o 3 veces más, lo que hicimos fue continuar usando GnRH en vaca lechera, pero usando benzoato de estradiol en la vaca con cría de cría. Entonces empezamos a carretear comercialmente haciendo programas. Este es el resultado de 72 programas llevados a cabo en el lapso entre el 2009 y ahí el 2016, más de 8.000 vacas, y lo que básicamente muestra es que la tasa de concepción en vacas lecheras que logramos se acercaban al 42% en promedio, con variaciones entre años. Entonces, lo que nos interesó a nosotros ver, bueno, ese 42%, ¿es alto o es bajo? Para decir si es alto o es bajo, tuvimos que recurrir a un trabajo muy interesante que está publicado por Cabas de Mer y su equipo, o el equipo de colegas que él lideró, que es que básicamente lo que muestra son las tasas de concepción que se logran en Uruguay, a celo visto en vacas lecheras. Y lo que muestra este programa, este paper, es que las tasas de concepción que reportan los colegas para la cuenca lechera es, entre 43 y 44, 45%, estamos hablando de celo visto. Y miren, para ese año en particular, lo que nosotros estábamos logrando, resultados más o menos parecidos. Con lo cual, nos parecía que eso era una evidencia que teníamos un programa de inseminación en vacas lecheras, protocolo de inseminación en vacas lecheras, que era lo suficientemente bueno como para lograr en el campo resultados que eran bastante similares a los que se estaban reportando los colegas en la cuenca. No es la única evidencia, tenemos otra. Nosotros trabajamos entre el 2000 y el 2018 en un establecimiento en el que pudimos trabajar con más de 3.000 vacas inseminadas, y en un análisis que se hace con el programa DairyWin, básicamente lo que muestra es qué pasó con las tasas de preñez o tasas de concepción logrados en más de 20.000 servicios. Y se discriminó si el servicio era a tiempo fijo o si el servicio era a celo visto. Y básicamente lo que muestra es que para los más de 11.000 servicios vacas inseminadas a tiempo fijo, las tasas de preñez fueron muy similares a aquellas que se logró en ese mismo establecimiento cuando se inseminaban las vacas a celo visto. Otra evidencia más de que teníamos allí, o que tenemos aquí, un protocolo que razonablemente funciona, y funciona, parecería similar a las tasas de concepción que se logran a celo visto. Así que, como primer abordaje, díganme ustedes si están o no de acuerdo, pero yo diría que esta prohibición de las sales de estradiol en programas reproductivos en Uruguay, yo diría que no tienen demasiada consecuencia en función de estos resultados que acabamos de mostrar para el caso de las vacas lecheras. ¿Qué pasa con el ganado de carne? Bueno, en el ganado de carne nosotros venimos utilizando ese protocolo que habíamos discutido, en el que sí usa sales de estradiol a la colocación del dispositivo intravaginal, y lo que se ve acá es el promedio que hemos logrado en 408 programas, en casi 90.000 vaquillonas, en donde ustedes pueden ver que las tasas de preñez promedio de esos programas superó el 62%. Estamos hablando antes de la prohibición del estradiol. Y para el caso de la vaca con cría al pie, las tasas de preñez a la IATF, en 230 programas, más de 47.000 vacas con cría al pie inseminadas, es del entorno del 60%. Con lo cual, cuando juntamos toda esta información,
tenemos que en más de 137.000 vientres que nos tocó inseminar, en 636 programas que pudimos dirigir, utilizando este protocolo que habíamos hablado, las tasas de preñez andan en 61.7%. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no conozco otra base de datos que usando un mismo protocolo, con una cantidad tan importante de animales, pueda lograr resultados tan consistentes como este. El problema fue que en el 2020 las autoridades uruguayas empezaron a advertir que las sales de estradiol se iban a prohibir. Finalmente ocurrió hacia finales del 2020, técnicamente estamos frente a una suspensión en donde se está estudiando si vamos hacia la prohibición o hacia un sistema de segregación, pero lo cierto es que frente a esta eventualidad nosotros empezamos a relevar información y está claro, como este trabajo, en donde dando las dosis de 5 o 10 veces las que usamos en programas reproductivos, resulta que no quedan en el sitio de inoculación a los 15 días ningún vestigio en análisis de biopsias hechos precisamente en el sitio de inoculación. Con lo cual, entendemos, no conocemos ninguna evidencia que pueda de alguna forma avalar una suspensión, una prohibición en sales de estradiol por problemas hacia los consumidores, hacia los ambientes, hacia los ganados. No existe, no la tenemos. Así que quedamos como la figura del David, de Miguel Ángel, mucho menos esbelta, pero quedamos desnudos. Quedamos desnudos frente a una exigencia de países de avanzada, de primer mundo, pero que no tenía evidencia, digamos, evidencia para tomarse. Quedamos desnudos frente a la burocracia internacional y un poco también frente a la burocracia nacional. Y de alguna manera teníamos una sensación, por ahí por defectos nuestros, es que no tampoco confiábamos mucho en la investigación, porque nosotros veíamos que durante años en este tema, por ahí nuestra visión como veterinario del campo es que la investigación no se estaba planteando las preguntas correctas. Así que no nos quedó otra que con nuestros pobres medios, pobres armas, tratar de hacer algún ensayo para decir, bueno, ¿qué alternativa tenemos en ganado de carne? ¿Qué posibilidades tenemos? O por lo menos para cuantificar cuánto perdíamos por prescindir de las sales de estradiol. Así que hicimos básicamente 3 ensayos, que son los que yo les voy a comentar. El primero de ellos ocurrió en invierno del 2020 con 389 vaquillonas Angus y Hereford, en donde lo que hicimos fue probar el protocolo nuestro convencional, recuerden ustedes, usamos benzoato de estradiol, pero GnRH, uno para inducir la emergencia de una nueva onda folicular y otro para inducir, para sincronizar la ovulación, y lo comparamos con el mismo protocolo, pero en el que sustituíamos benzoato de estradiol por GnRH. Y también lo probamos con este protocolo que llamamos arbitrariamente GnRH5, que se usa en Estados Unidos, en donde el dispositivo en vez de estar 7 días está 5, y ahí dábamos 2 inyecciones como recomiendan de prostaglandina, o sea, traíamos una vez más los ganados a las mangas y vimos qué pasa. Básicamente los resultados están aquí en esta tabla, en donde no encontramos al día 30 ninguna diferencia en tasas de preñez entre estos 3 protocolos. Cuando hicimos el mismo diagnóstico, pero alrededor de 7 meses después de la inseminación, aquí vimos que tampoco había diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí vimos era una mayor pérdida de gestación de las preñeces, que nos advertía que algo ahí podría no estar funcionando muy bien, de la cual vamos a volver a hablar en un instante. El segundo ensayo controlado que hicimos, lo hicimos con vacas con cría al pie, en donde tomamos 295 vacas paridas, primíparas de 2 años y medio, se habían quedado preñadas con 18 meses, en donde básicamente lo que hicimos fue o usamos benzoato de estradiol o usamos GnRH.
aquí están las vacas, todo lo que llegó caminando al tubo la sincronizamos, que necesitábamos N, y bueno, fue lo que hicimos. Los resultados están en esta tabla. Básicamente no encontramos en este ensayo diferencias entre el protocolo con benzoato de estradiol al comienzo del programa o GNRH. Fue muy similar, y muy similar también lo que aconteció al mes 7, aunque sí encontramos pérdidas. Hablando de las pérdidas de gestación, estas están representadas para los dos ensayos en esta gráfica. Estas son las pérdidas totales, o sea, estamos hablando de los distintos protocolos que probamos en estos ensayos. El verde significa vacas con cría al pie, el azul vaquillonas. Miren, de todas las preñeces que logramos, perdimos más de un 11%, que es un poco más elevado de lo que tenemos normalmente en los inviernos nosotros. Pero lo que notamos, si bien no fue estadísticamente significativa, fue una observación de que los protocolos que usaban GNRH al comienzo tendían a tener una mayor pérdida, con lo cual también una luz amarilla se prendía ahí de preocupación. Sin embargo, con estos resultados, lo que hicimos en la primavera 2020 fue, bueno, no hay aparentemente tantos problemas, vamos a inseminar en cada uno de los predios que logramos convencer al productor, mitad y mitad, o sea, mitad con GNRH al comienzo, mitad con benzoato de estradiol. Lo hicimos en 7 programas que abarcaron más de 2.600 vaquillonas. Estos son los resultados. En verde ustedes ven el resultado total. Miren lo que aconteció con la GNRH y con el benzoato de estradiol. No fue estadísticamente significativa. La única diferencia en estos colores significa si se trató del protocolo convencional o alternativo. No hubo ninguna diferencia. Vuelvo a insistir, muy similar la tasa de preñez cuando usamos GNRH que cuando usamos benzoato de estradiol a la colocación de los dispositivos. Esta es la tabla que corresponde a ese ensayo, y cuando vamos a analizar un poquito más qué es lo que pasó cuando usamos el protocolo convencional, es lo que aparece en esta gráfica. Nosotros en algunos protocolos, y en esto lo hicimos, detectamos celo en la mañana del día 10. Recuerden ustedes que estamos inyectando GNRH en la tarde, detectamos celo en la mañana del día 9. Estamos inseminando estas vacas que por una hora mostraron celo en la tarde del día 9. Esta es la preñez con ambos tipos de protocolos, en rojo con benzoato de estradiol, en gris con GNRH. Básicamente la tasa de preñez fue la misma. No encontramos resultados, diferencias, digamos, tampoco en este ensayo con vaquillonas en primavera. Nos gustó profundizar un poquito más qué pasaba con los toros. Cada uno de estos números significan los toros que usamos en cada programa. O sea que acá tenemos un toro X, y en naranja está lo que pasó cuando se inseminó vacas que habían sido inyectadas con GNRH, o en azul, qué pasó con las vacas que habían sido inseminadas, las vaquillonas que habían sido inseminadas usando benzoato de estradiol. Y básicamente vemos que hubo toros que sí se registró mejores tasas de preñez con GNRH, pero hubo muchos más toros en los que las mejores tasas de preñez se obtuvieron con el protocolo, o sea, en las vaquillonas que recibieron benzoato de estradiol. La tasa de preñez entre ambos, cuando agrupamos, fue similar, pero hubo una desviación estándar un poco mayor para el caso de las inseminaciones que se hicieron con esos toros con GNRH que con benzoato de estradiol. Así que, con estos antecedentes de ensayo, comienza la gran prueba, la prueba de campo. Comienza el testeo donde duele, en las trincheras, en la Zafra 2021. Como les decía, nosotros tuvimos 31 programas en vaquillonas. ¿Se me terminó el tiempo? Eso pasa en Uruguay nomás. No, les decía, 31 programas de vaquillonas, más de 11.500 vaquillonas inseminamos en la Zafra 2021, 22 programas en vacas con cría al pie, casi 5.000 vacas inseminadas, en protocolos que necesariamente tenían que ser sin
sin benzoato de estradiol. Estos son los resultados en cada una de las categorías. Básicamente, la tasa de preñez promedio fue 55.9% para el caso de las vaquillonas. Vieron con variaciones entre programas que nos fue horrible y programas que nos fue razonablemente bien, como suele ocurrir. Lo mismo en vacas con cría al pie, la tasa de preñez promedio en la zafra, en IATF fue 58,2. Así que cuando nosotros comparamos la serie histórica que yo les mostré anteriormente con lo que ocurrió en el 2021, que fue, o sea, con los protocolos sin sales de estradiol, miren la diferencia con respecto a la serie histórica, tanto en vacas con cría como en vaquillonas. Quiere decir que la merma para esta última zafra fue de 1.8%, para vacas con cría al pie no fue tan grave, pero quedamos muy afectados por 6.5 puntos porcentuales menos de preñez que logramos en relación a la histórica, a lo que veníamos obteniendo comercialmente en los predios sin estradiol. Con lo cual, yo creo que nosotros deberíamos seguir dando la pelea, que es también contra los frigoríficos. Los frigoríficos les complica el tema de la segregación, están presionando para que la suspensión sea total, y yo creo que el tema de la segregación sería un camino interesante porque nos dejaría libre para poder elegir a nivel de predio, y por ejemplo en planteles donde año tras año estamos inseminando a tiempo fijo las mismas vacas, por ahí podemos aceptar la penalidad del frigorífico por haber usado benzoato de estradiol y por consiguiente no poder enviar esa carne de esos animales a Europa. Así que para ir redondeando ya mi charla, no me gustaría dejar mi presentación sin algunos desafíos que a mí me parece que tenemos nosotros por delante, todos, ¿no? Que discutir al respecto. El primero, por supuesto, todos los protocolos son perfectibles, tenemos que trabajar para mejorarlos. Algo de eso hemos hecho. Este es un ensayo, los resultados preliminares de un ensayo que hicimos con 2 estudiantes de grado que se están por recibir, que son Nazarena Moreni y Ximena Silva, que básicamente, con Carolina Viñoles lo hicimos también. Básicamente lo que hicimos en vacas con cría al pie fue probar el protocolo que usamos en vacas con cría al pie sin estradiol, y lo comparamos con otro protocolo que es el llamado 7 y 7 de la Universidad de Missouri, en donde recientemente ellos han reportado mejores tasas de preñez que las que venían logrando en los Estados Unidos, y lo que quisimos fue probar qué pasaba con nuestro caballito de batalla hasta ese momento. Por cierto que en este caso se llama 7 y 7 porque el protocolo está, o sea, la progesterona está por 7 días, hay que traer más veces los ganados, es más complicado, pero fíjense los resultados preliminares, qué interesantes. Nos dio una diferencia que todavía hay que hacer el análisis estadístico de más de 7 puntos porcentuales a favor del protocolo 7 y 7, con lo cual nos da una esperanza en aquellos casos en donde queremos asegurar y podemos dar las condiciones de poder trabajar con protocolos más prolongados. Allí parecería que tenemos una opción para poder, digamos, continuar alcanzando tasas de preñez por encima del 60% en ganado de carne. El otro desafío que tenemos por delante es lo que yo les decía, de las mayores pérdidas que hemos registrado en el campo, tratar de verificar si eso es así, si con los protocolos sin sales de estradiol se obtienen verdaderamente más pérdidas, ver cómo las podemos mitigar, en fin, seguir prestándole foco a ese punto. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es la necesidad o no, se los dejo planteado, food for thought, alimento para pensar, si la GnRH debe comercializarse o no refrigerada. ¿Por qué? Bueno, hace muchos años tuvimos la oportunidad de testear una formulación de acetato de buserelina que era exactamente la misma a la que había en el mercado en ese momento, la especie de Mercedes-Benz de la GnRH, que sin embargo no se vendía sin cadena de frío. Y básicamente, y para no aburrir, lo que logramos, para nuestra sorpresa, vimos que la tasa de preñez en nuestra GnRH, que era la Mercedes-Benz, creíamos que no había nada como eso,
resulta que fue más de 5 puntos porcentuales menos numéricamente, porque no resultó estadísticamente significativo, más baja que la GNRH refrigerada, la misma formulación, todo igual. Y como al cabo de 20 años de trabajo nosotros tuvimos oportunidad de usar GNRH con y sin refrigeración, y siempre las tendencias fueron hacia el lado de mejores tasas de preñez para las refrigeradas, es que yo me atrevo a plantearle a ustedes este hecho para tratar de lograr investigar si verdaderamente hay un punto allí para defender mejores tasas de preñez o no. La última vez que nos pasó algo así ocurrió en esta zafra 2021, en donde por un error nuestro no llevamos la cantidad suficiente de GNRH para la cantidad de vaquillonas que nos presentaron. Así que lo que hicimos fue usar un poquito de la que habíamos llevado nosotros y la distribuimos al azar en la misma formulación levantada en una veterinaria de Artigas sin refrigerar, misma formulación, la nuestra estaba refrigerada, esta sin refrigerar, y lo que conseguimos también de leserelina. Y esta es la tasa de preñez que logramos. O sea, fíjense la diferencia entre la buserelina, misma formulación, sin refrigerar y no refrigerar. Son evidencias, no son ensayos controlados, pero siempre que lo hemos probado va en el mismo sentido, y por consiguiente dejo allí la inquietud, sobre todo pensando en el norte de nuestro país, en donde es muy fácil conseguir temperaturas muy altas y en donde por lo menos necesitamos, dicen que la leserelina es menos lábil que la buserelina, entonces por ahí no es necesario tener esa precaución, pero se lo quería dejar como desafío para poder investigar al respecto. Y finalmente, creo que hay otro tema para conversar que refiere a los aspectos éticos. O sea, como veterinarios, ¿cómo vamos a manejar la posibilidad de poder usar sales de estradiol en nuestro país? Las fronteras son permeables, eso está ocurriendo, entonces lo que yo quiero preguntarles también a ustedes es si el uso irregular de estrógenos, como ocurrió en la zafra pasada y como va a seguir ocurriendo, es o no ético y si constituye una competencia leal para aquellos que no usan, siguiendo las reglamentaciones vigentes, las sales de estradiol. Así que, para redondear esta charla, hay protocolos, entonces, mirando el medio vaso lleno, sí, tenemos protocolos sin sales de estradiol que nos permiten obtener en el campo tasas de preñez satisfactorias. En las vacas lecheras, y en función de la discusión que acabamos de desarrollar, parecería que no nos parece tan dramático no poder usar sales de estradiol. Esa luz amarilla que yo les decía, parecería que cuando usamos GNRH en vez de sales de estradiol, las pérdidas de gestación serían mayores. Investiguémosla, sepamos a ver un poco cómo podemos mitigarla. Y esto que, por último, hemos encontrado una merma en el primer año de uso de protocolos sin sales de estradiol, particularmente en vaquillonas, que siempre es preocupante. Los protocolos son perfectibles, tenemos que seguir trabajando al respecto. Lo que decía, seguir investigando protocolos, porque todo es perfectible y está, digamos, todo por aprender. De nuevo, don Arnaldo, me siento distinguido por vuestra invitación, me siento distinguido por la presencia de ustedes también. Les quiero agradecer y quiero terminar con una frase de Sir Karl Popper, una persona un pensador a quien admiro mucho, que dice, porque tenemos un compromiso para adelante, ¿no? La ciencia siempre es una búsqueda, nunca un descubrimiento real, porque es un viaje. Y les quiero agradecer por estar juntos en este viaje tan desafiante para todos nosotros. Han sido muy amables, muchas gracias. ¿Queda espacio disponible para preguntas? Está funcionando el no está funcionando el micrófono. El sonido de hoy no sé si la gente acá nos puede cambiar. No, estoy muy cargado. Hola. Ahora sí. Porque el sonido de hoy puede ser.
estaba avisando, estamos. Te está avisando. Pregunta de los asistentes, consultas, está bueno este intercambio. Roberto, lo de liselina sería lo que dice. Le decimos, te echamos cualquier cosa. No, por el... Ya lo sabemos porque la FATO tiene, no aquí en Uruguay, pero en otros países tenemos también la buserelina. Col test del HPLC, ¿no? HPLC, que mostró ayer, ¿no? A temperatura elevada, la liserelina es más resistente, ¿no? Seguro. Sí. Por eso elegimos liselina. La probamos fino a 25, 30 y 40 grados. La prueba por 6 meses. La liserelina tiene mucho más. Eso no me recuerdo exactamente, pero tengo los estudios. Todos los productos en realidad tienen que estar por debajo de 5 grados. Sí, por supuesto. Pero la tendencia, pues, una prueba indirecta, por ejemplo, se hizo una prueba, o sea, indirecta porque fue un contenedor que vino y en lugar de bajarlo en Montevideo, lo bajaron en Buenos Aires. En Buenos Aires estuvo al calor durante unas semanas. Y en el viaje nunca tuvimos problemas. Entonces, por las dudas hicimos análisis tanto de todas las hormonas y todas dieron bien. La liselina no tuvo absolutamente ningún cambio, a pesar de haber estado, en ese caso, se calcula adentro del contenedor 70 grados. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de problema. Ahora, eso habría que hacer más trabajo justamente por el punto de vista de la temperatura. La lógica nuestra es mantener todos los productos, ¿no? Y por supuesto las hormonas por debajo de 25 grados. Pero los ejemplos que hemos tenido y ese trabajo que nombró Roberto, que es justamente llegar a la temperatura hasta de 40 grados sin tener problemas. Hay que ensayar más justamente y hacer pruebas, ¿no? Pero bueno, la liselina en ese sentido resiste mucho mejor la temperatura que la buserelina. Por eso nosotros elegimos la liselina para crear un poco de competencia en la cosa. Ahí está. ¿Consultas? Aprovechen. Aproveche que está el profesor. Le damos la palabra. Perfecto. Bueno, un fuerte aplauso.